Dice que la metáfora es el instrumento terapéutico que puede sonar en ese concierto. ¿Sí? A ver, es una técnica útil que genera resonancia. A ver, ¿qué les hace pensar esto? Me gustaría yo, porque yo creo que ustedes lo viven, lo pueden expresar. Me gustaría, por favor, opiniones. Adelante, Jacqueline. Sí, a través de las metáforas podemos identificar los riesgos que tiene todo ese grupo familiar, ¿no? Entonces, por eso este autor, Berlekini, dice que la metáfora es un instrumento terapéutico, claro, porque nos va a llevar hacia lo que queremos y necesitamos observar, y a su vez los va a ayudar a que los pacientes o el equipo terapéutico, la familia que está en terapia, pueda visualizar y pueda verbalizar su problema dentro de este instrumento, que es precisamente la metáfora. Esa es mi opinión. A ver, hay más opiniones. Ojo, la terapia es un concierto. La metáfora es un instrumento terapéutico que puede sonar en este concierto, o sea, en la terapia. Bien. A ver, si nos imaginamos la terapia, pues nos imaginamos como un concierto. Es cierto, ¿no? La terapia está lleno de emociones. Cuando ingresan a terapia, se va a trabajar a las personas con emociones. Muchos están llorando, están tristes, o están más o menos calmados. Se encuentran diferentes niveles de estado emocional. Cuando él dice es un concierto, ¿qué vemos en el concierto de música, no? Todos vibramos, otros pueden llorar dependiendo de cómo les cae la música en el concierto, ¿no? Entonces, la metáfora, pues es un instrumento terapéutico que puede sonar en ese concierto. O sea, si nosotros trabajamos con las metáforas, o sea, cogemos esa parte emocional, los problemas que se está dando, y damos una metáfora, podemos hacer que esta metáfora pues genere resonancia emocional, o sea, la resonancia emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moni Elkaim dice, un poco amplía esto, ¿no? La metáfora usada en terapia provoca evocación de una imagen asociada que percibe la imaginación y que ejerce su impacto en la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad. Sin el control lógico, o sea, la parte racional, no, sino la parte emocional. O sea, no interviene la parte racional, sino es más emocional. Esta cualidad de impactar le da su fuerza a la metáfora. Por ejemplo, alguien que está deprimido en la sesión y pueda el terapeuta, por ejemplo, preguntarle de dónde vienes, de qué lugar del Perú eres. Supongamos que le diga de Ayacucho y el terapeuta empieza a hablar con una metáfora, ¿no? Hablar de cómo las personas expresan por ejemplo, decirle, la serenata en Ayacucho, las serenatas son formas de expresar el cariño, el amor a las personas. O sea, da eso, ¿no?
Entonces, puede esto, como la persona de Ayacucho evoca una situación y ese estado emocional puede empezar a transformarse en una situación más alegre y empezar porque provoca, ¿no? Impacto, fue un impacto de la metáfora en esa actitud de depresión. Tenemos una participación de Vanessa López y aprovechando tu metáfora que nos diga también desde dónde se conecta. Adelante, Vanessa. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa López Cuevas, soy de la ciudad de Tarapoto. Y Bien, estoy qué gusto. atenta al uso de la metáfora como instrumento terapéutico. En clases anteriores, porque me estoy formando en terapia sistémica familiar, nos habían hecho entender o habíamos trabajado la metáfora como una forma alternativa de que el consultante se dé cuenta de la situación que está pasando, pero que sin que se trabaje directamente con su caso, sino que se le presenta un caso similar en donde él pueda buscar una solución y así asociarla a lo que él tiene. De esa manera trabajamos nosotros la metáfora. Sí, eso es lo que estamos hablando, o sea, transportar una situación a otra, pero que tenga que ver, que tenga similitud para impactar en el problema que está teniendo la persona, o sea, no es directamente. No se habla directamente de la situación general del consultante. Se habla de situaciones que se asemejen vistos desde otro ángulo para que él también pueda hacer un insight y razonar y buscar posibles soluciones que luego se van asociando a su caso. Claro, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que estamos planteando también. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, seguimos. La siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, Kenny dice que en la terapia lo que aparecen son historias, historias acerca de las historias, lo que decían antes, ¿no? Ellas revelan de qué manera la gente puntúa su mundo y por consiguiente ofrecen una clave para describir sus premisas epistemológicas. Linares al respecto dice, el terapeuta debe saber que si sus intervenciones son pertinentes, van a generar un proceso de cambio. Pueden orientar sus intervenciones en función de las características del paciente, la familia y su estilo personal. La siguiente. Desde estas ideas de Linares, ve a la terapia como un proceso de co-creación, donde el terapeuta actúa como impulsor de la palanca narrativa. ¿No? Ahí tiene una metáfora. En este marco hace uso de la metáfora como instrumento terapéutico. Plantea que en inicio de la terapia, ¿no? Él habla desde el inicio, el intermedio y el final, ¿no? Con fines de exposición, habla de las 3 etapas del proceso de la terapia. Por ejemplo, a inicio de la terapia, él plantea que la metáfora puede ser útil si estamos atentos a las descripciones metafóricas de la situación actual que los pacientes utilizan espontáneamente.
para tener información de cómo los pacientes pueden estar implicados en la resolución de dicha situación, ¿no? Que pueden ser movimientos físicos, las descripciones de imágenes mentales, etc. Antes ya creo comentaba esto, ¿no? Hay que estar atentos en el proceso de la terapia, las descripciones que la misma familia puede decir, evocar metáforas, y con las metáforas que ellos dicen ir trabajando, ¿no? Bien, la siguiente. Cuando los pacientes tratan de descubrir cuál es su malestar y trata de responder a nuestras interrogantes iniciales, porque estamos hablando de la primera etapa, se produce a través de un diálogo sencillo que implica un intercambio de metáforas. Por ejemplo, acá él pone ejemplos, el paciente dice, ¿no? Es como que si estuviera en un callejón sin salida. Acá solamente se pone un callejón. El terapeuta le dice, usted ha tocado la puerta de la terapia. O sea, el paciente ubicado en la terapia se siente como que estuviera en un callejón. Entonces el terapeuta le devuelve esta metáfora, le devuelve y le dice, usted ha tocado la puerta de la terapia. La puerta de la terapia. El paciente le dice, sí, y espero encontrar una salida. Hay un intercambio de metáforas también en el proceso, ¿no? También dice Linares, las metáforas nos pueden servir para definir la relación terapeuta-paciente. A ver, la siguiente. A los padres que consultan, por ejemplo, acá hay metáforas que podemos utilizar en situaciones, ¿no? A los padres que consultan por problemas infantiles, se les puede proponer ser los terapeutas en casa y que podamos, por tanto, trabajar en equipo. Cuando yo trabajaba con niños, en el departamento de niños, hacíamos este tipo de metáforas, ¿no? Ellos eran nuestros coterapeutas o los niños también eran nuestros coterapeutas. Le dábamos ese rol y la terapia tenía mejor pronóstico o mejores resultados también. Acá hay otro. En las familias con bajo nivel cultural, es bueno usar metáforas que expliquen el proceso de la terapia. Cuando se les pregunta, por ejemplo, cómo es que ha venido la terapia, qué lo derivó, qué es lo que quisieran conseguir de la terapia, muchos nos dicen, bueno, nos han dicho que acá ustedes nos van a resolver el problema. Y no sabemos, la verdad, cómo va a ser esto, ¿no? Así responden muchos. Entonces nos encontramos con personas que no tienen muy claro qué es la terapia de familia. Entonces le explicamos, a esto se refiere Linares cuando dice, le explicamos que así como en algún momento usted ha ido con una dolencia al hígado, ¿no? Estoy imaginando y estoy contando esta historia. Va al médico y le dice, ¿a qué ha venido, señora? ¿En qué le puedo ayudar? Y la señora pues le cuenta, estoy mal del hígado, me duele, ya no puedo comer, ¿no? Entonces el doctor le dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene y le manda pues una batería de análisis y luego le cita para otro momento y le lleva los resultados y al final le dice qué es lo que tiene. Pero ha sido todo un proceso y muchos pasos para poder resolver el problema por el cual la familia o la persona iba. Entonces, se le cuenta esto a la familia y se le dice, la terapia de familia es un proceso también donde vamos a conversar con ustedes, vamos a ver qué es lo que quisieran conseguir y no va a ser en una sola vez, sino conversar la historia que traen de muchos años a una sola sesión o a dos, posiblemente va a ser muy poco. Entonces, le explicamos para que ellos puedan ingresar
qué es la terapia y puedan prepararse de alguna manera a seguir el proceso, ¿no? En familia